necesitamos, ¿cierto? Que voy a grabar para usar de referencia. qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Ya, entonces, recordando un poquito lo que vimos el jueves, hablamos sobre el proyecto, ¿cierto? Sus características y la estructura que esto tiene. Lo fundamental y lo más importante de esto es la necesidad, ¿cierto? La identificación de la necesidad de una problemática, ¿cierto? Y esa se logra identificar a través del análisis, ¿cierto? De posibles causas, efectos y soluciones. Y esta es la característica principal de este tipo de texto. ¿Por qué? Porque a diferencia de un proyecto, o sea, de un ensayo, a diferencia de una investigación, ¿cierto? Que hay un proceso que es más complejo, que se basa, ¿cierto? Desde teorías o desde mis propios pensamientos. La idea de este proyecto es de analizar situaciones y a partir de la analización de ciertas situaciones, ¿cierto? Ir enfocando nuestra investigación, ¿cierto? A lo que es una necesidad identificada o una problemática, a partir, ¿cierto? De los elementos que nosotros seamos capaces de identificar. Teníamos que por estructura de la introducción lo más importante es presentar el tema, los objetivos y el propósito. En el desarrollo es de carácter más bien expositivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se está presentando solamente información de un carácter objetivo, sin una cuota, ¿cierto?, de entregar mi opinión. En esta instancia no se entrega mi opinión. ¿De quién se entrega la opinión o de con quién se fundamenta uno? No con mi opinión, sino con la de otros autores, ¿ya? Citando, exacto. También vamos a ver eso, voy a enseñarles bien la norma APA. También hay una etapa que también lo vamos a ver más adelante, que es el acceso al conocimiento, que está relacionado que antes de empezar a escribir, ¿cierto?, se quiera empezar a pensar cómo escribirlo. Lo fundamental, es cierto, obviamente, es la investigación. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Cómo voy a realizarlo? ¿Cierto? Por lo tanto, la investigación es fundamental. Por lo tanto, esta parte del desarrollo es objetiva. ¿Y la parte de reflexión cuando uno coloca la...? Sí, por lo tanto aquí hay que destacar fundamentalmente que esta es una parte objetiva, como les dije. Mientras que aquí ya estamos hablando un poco más subjetivo. Pero este nivel subjetivo no significa menos válido. Ojo con aquello. Subjetivo es porque ya bien voy a estar reflexionando, ¿cierto? Y todo lo que yo voy a estar reflexionando acá, ¿cierto? Ya va a estar basado y va a tener un sustento teórico ya previo visto, ¿cierto? En la parte del desarrollo. Por lo tanto, en la parte ya de la conclusión, la idea es que ustedes ya tengan formulada una propuesta. Y esa propuesta ya fue defendida, ¿cierto?, en la parte del desarrollo. Por lo tanto, ya está sustentada y en esta parte tiene un carácter más bien argumentativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, ¿cierto?, defender que mi propuesta es viable, es confiable y está de acuerdo a lo que yo identifiqué. Por lo tanto, sí va a solucionar el problema o sí va a servir, ¿cierto?, como una fuente de ayuda para la necesidad que yo evidencié. Por lo tanto, esta parte tiene un carácter argumentativo, ¿cierto?, y repito, este expositivo. Expositivo, meramente exponer, ¿cierto?, hechos, situaciones, información en concreto, de manera muy objetiva. Acá recién empezamos a dar nuestra opinión, ¿cierto?, en la parte de la reflexión. En la parte de la propuesta, la idea es que ustedes den, ¿cierto?, pero esto solamente a un nivel hipotético, no es que realmente lo vayan a aplicar, ya, ojo con aquello. Por lo tanto, en la propuesta ustedes tienen que pensar, ¿qué es necesario realizar para solucionar mi problema? Por ello yo me planteo ciertas cuestiones. Voy a necesitar realizar charlas informativas, quizás, ¿cierto?, porque tengo una comunidad desinformada. Por lo tanto, una solución, generar charlas informativas, generar, propaganda, ¿cierto?, informativas, flyers y un sinfín de actividades que pueden ser enumeradas, ¿cierto?, quizás de manera creciente o de acuerdo como ustedes lo consideren, cronológica, qué sé yo, ¿ya? Pero la idea de la propuesta, como le dije, es algo hipotético, ¿ya? Pero que busque resolver lo evidenciado, ¿cierto?, lo que yo ya vi, lo que yo ya analicé y reflexioné. Y luego de todo este proceso, ¿cierto?, de presentar la información, de sustentar mi opinión y lo que yo identifiqué, ¿cierto?, y a la vez mi propuesta ya también acá se está sustentando, acá se presenta igual mi posible
Y acá recién la empiezo a presentar. O sea, aquí ya hablo de ella y acá la manifiesto, ¿cierto? Como más bien organizada. Y la parte de la reflexión vendría siendo ya como una síntesis de todo, donde yo agrego mi opinión, lo que yo considero, lo que yo no considero, lo fundamental para mí es crear un ambiente propicio y qué sé yo, ¿cierto? Entonces aquí ya es más bien personal. Recordando aquello, tenemos que empezar por supuesto con todo lo que es escritura, ¿ya? Por lo tanto, cuando a ustedes les toca escribir algo, ¿cómo lo hacen? ¿Siguen algún proceso o solamente escriben? Que sigue cierta estructura para poder darle un orden al texto. Claro, es necesaria la estructura, pero fundamentalmente y generalmente nadie nos enseña eso, ¿ya? O algo que te dicen, ya tienen que escribir sobre tal determinado tema, y uno, ¿cuál es el proceso que hace? A lo más investigar, ¿cierto? Y luego escribir. O hay quienes empiezan a escribir y después investigan conforme le van saliendo las ideas, ¿cierto? Pero, ¿qué resultado habrá de aquello? ¿Qué es lo más probable que suceda si yo no planifico bien mi escritura? No van a haber, ¿cierto?, una consecuencia con lo que se dijo y con lo que se hace. No va a haber una linealidad en el texto. Probablemente yo voy a empezar a escribir una cosa y voy a terminar hablando de otra. Y quizás... Claro, al final, ¿cómo terminé en esto si yo estaba hablando de aquello? Y hay una desviación del tema, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Es trabajar mediante procesos, ¿ya? Hoy, específicamente hoy, vamos a partir con lo que es la etapa de planificación. Son 6 procesos fundamentales para escribir un texto, ¿ya? Que es la planificación, el acceso al conocimiento que está relacionado con investigar, ¿cierto? Tenemos distintas fuentes informativas, primarias y secundarias. Las primarias son las fuentes más confiables, las secundarias son todo lo que uno encuentra como de manera más informal, sin una autoría, ¿cierto? Sin algo que valide la información. Luego la parte de producción, o sea, recién, después de planificar, después de tener claro cuáles van a ser mis objetivos, mi tema, mis propósitos, ¿cierto? Cuál va a ser mi destinatario, después de tener todo clarísimo, incluyendo la información y el conocimiento, recién ahí puedo empezar a plantearme, ¿cierto?, escribir, pero a nivel ya de un borrador. Luego del borrador empieza la etapa de revisión, ¿cierto?, y reescritura, y ahí yo identifico. En la producción utilizaríamos los 4 tipos que eran omisión, ¿cierto?, para generalizar después y generar una síntesis y después hacer la revisión con la reescritura. No, o sea, esta parte está más relacionada con ya escribir, o sea, la parte de omisión, selección, ¿cierto?, generalización está relacionada con resumir un texto, ¿cierto?, para estudiarlo, para entenderlo mejor. Pero como en esta etapa estamos recién empezando a escribir, la idea es, como les dije, un borrador. Y luego, en esta etapa, es cuando uno empieza a identificar, ya, si estuve retirando muchas palabras, quizás mis ideas no se entienden porque quizás no apliqué bien la puntuación, porque la puntuación es fundamental para que el texto finalmente sea coherente, ¿cierto?, tenga una cohesión. Yo les hablaba de eso ayer. Aquí nos evidenciamos cada detalle que se nos vaya, ¿ya?, para que el texto sea pulcro finalmente. Una edición y finalmente ya la presentación cuando ya está totalmente pulcro, ¿cierto?, realizado y concreto. Para ello nosotros vamos a lo largo de esta unidad, ¿cierto?, trabajar con distintos temas, contenidos que nos van a ayudar a nosotros a potenciar y mejorar, por supuesto, nuestra escritura. Para ello vamos a ver lo que es la progresión temática, ¿ya? Vamos a ver con todo lo que es la recurrencia o también llamada correferencia, que es mecanismos para evitar, ¿cierto?, reiterar constantemente las mismas palabras, ¿ya? Y que haya una progresión constante del tema, para que no nos quedemos estancados, ¿cierto?, y se esté notando que hay una progresión. Vamos a ver también todo lo que son las normas del lenguaje, básicamente reglas, ¿cierto?, ortografía, qué sé yo, puntuación, todos aquellos elementos que a veces se nos olvidan un poquito, pero nos van a ayudar obviamente a mejorar nuestro texto. Específicamente, la etapa de planificar, que es lo que vamos a hacer hoy, se divide en 4 partes, ¿ya? La primera parte es identificar cuál es mi finalidad
¿Ya? En el caso del proyecto, yo se lo escribí acá, la intención comunicativa de un texto son tres: evaluar, diagnosticar, ¿cierto?, mi problemática, ¿cierto?, lo que yo ya evidencié, y luego proponer. ¿Qué propongo? Una solución, ¿cierto? De ahí viene mi propuesta. Por lo tanto, son tres propósitos fundamentalmente. Ojo con cómo se redacta el propósito. Se redacta en verbo, ¿ya? Muchos en la prueba, cuando se les preguntaba cuál es el propósito del autor, ¿cierto?, al decir que, varios me contestaban diciendo ¿por qué? Bla, bla, bla. Pero no decían que su propósito era enseñar o establecer o indicar ciertos elementos, ¿cierto?, lo más fundamental de la actividad física. Y se iban por las ramas y, ¿cierto?, y me ponían a explicar por qué es necesaria la actividad física. Pero no me explicaban cuál era el propósito del autor al indicar aquello, ¿ya? Por lo tanto, en este caso ustedes también lo tienen que realizar casi que de manera textual. En la introducción uno tiene que mencionar cuál es el propósito del estudio, cuál es el propósito, cuáles son también mis objetivos, cuál es mi objetivo general, cuáles son mis objetivos específicos, qué es lo que yo quiero realizar y qué es lo que yo espero, ¿ya? La segunda parte de planificar está relacionada con el destinatario. ¿Quién es mi lector ideal? Ya, en este caso no soy yo, ya, no tienen que escribir como dirigiéndose a la profesora, sino que es al lector ideal. Ustedes van a dirigirse, ¿cierto?, que es un texto de carácter académico. Por lo tanto, tienen que adecuar su lenguaje a ese nivel, ¿cierto?, a ese contexto. Como dice acá, la audiencia influye en el nivel de especialización, ¿ya? Obviamente yo no les voy a pedir un nivel altísimo porque ustedes están en segundo año y yo tampoco me manejo en el tema. Por lo tanto, ahí no habría una incongruencia bastante alta, ¿ya? Pero lo ideal, ¿cierto?, es que ustedes también manejen un cierto tecnicismo, un cierto lenguaje, ¿cierto?, un poco más elevado, que dejemos al lado el lenguaje cotidiano. Lo más importante es dejar de lado y evitar palabras que se ocupan en el lenguaje más bien cotidiano, que no es lo mismo que coloquial, ya, sino que cotidiano. Por lo tanto, se debe tener en cuenta el conocimiento previo del lector ideal, que se posee sobre el tema, adaptar el léxico, los ejemplos, todo, ¿ya? Por lo tanto, como les dije, el nivel de especialización en este caso no va a ser tan alta, pero lo ideal es que igual manejen un cierto nivel, cierto medio bajo, pero que lo manejen. Y que tampoco sea un texto cualquiera, que se note que sea de estudiantes, ¿cierto?, de informática. La tercera parte, acuérdense que estamos en la primera parte de planificación, ¿cierto? Planificación lo dividimos en 4 partes. La tercera parte es identificar cuál va a ser el tipo y el subtipo del texto. Ya en el caso del proyecto, yo ya se los delimité. El tipo de texto es expositivo, argumentativo. Eso es lo más fundamental. Ese es nuestro tipo de texto, el proyecto. Expositivo porque la primera parte, ¿se acuerdan?, que es de carácter objetivo, donde nosotros argumentamos y sustentamos nuestra información. Todo lo que nosotros identificamos se tiene que sustentar. Luego viene la parte argumentativa, que es la parte de la conclusión, donde yo ya reflexiono frente a toda la situación ya antes hablada. Pero esta tiene validez porque yo ya la sustenté. Así que sea argumentativa y subjetiva no es sinónimo, ¿cierto?, de validez o de confianza, porque su texto ya va a estar validado. Ustedes ya respaldaron todas sus ideas, todas sus opiniones antes. Y aquí simplemente sintetizar y reflexionar un poco más sobre la situación en sí misma, ya de un carácter un poco más personal. En relación con el subtipo de texto, este puede corresponder a la organización causa-efecto, problema-solución o cronológico. Ya es cómo organizo mi información. El subtipo de texto es cómo yo organizo entonces mi información. Si la voy a organizar de manera cronológica, causa-efecto, que eso yo creo que es más, lo que más vamos a hacer, problema-solución o causa-efecto, ¿cierto? Porque obviamente estamos analizando las causas, las consecuencias y los efectos y una posible solución a un problema, ¿ya? O una necesidad, que no necesariamente es un problema. Y finalmente la organización discursiva, ya que es básicamente el progreso lógico de la información. Y aquí está relacionado con lo que yo les decía antes de empezar la clase. Yo tuve un profesor, ¿cierto?, que yo les contaba, generalmente en la universidad, ¿qué ocurría? Nos entregaban un libro, analicen este libro. Y nosotros escribíamos 30, 20 páginas sobre un tema y lo que nos decían, explayamos como queríamos. Llegamos al día de la tesis, ¿cierto?, a la
la asignatura de la tesis donde teníamos este profesor que era una persona muy estructurada y cuadrada. Nosotros no logramos al principio conectar con él, nos costaba mucho, nos caía mal porque era muy cuadrado y muy estructurado y nosotros no cabíamos en aquello porque estábamos acostumbrados a que nos dejaran ser y explayarnos como quisiéramos. Pero ¿qué ocurrió? Él nos estructuró de tal forma la tesis que básicamente sabíamos que en este párrafo teníamos que hablar de aquello, en este párrafo teníamos que hablar de otra cosa y así. Y nos entregó incluso una plantilla sobre dónde teníamos que hacer nuestra tesis, con todos los subtemas, ¿cierto?, divididos. Y nosotros quedamos así. ¿Qué hacemos con esto? No podemos explayar, estamos indignados. Pero a la hora de empezar a escribir nos dimos cuenta que era bastante necesario y nos sirvió muchísimo a centrarnos. Porque antes no nos centrábamos, solamente hablábamos y no había un proceso de escritura. Él nos enseñó que sí era necesaria la organización del discurso, ya de cómo yo me planteo el tema, de cómo ese tema ahí tiene subtemas y cada subtema tiene ideas principales y ideas secundarias y se va desglosando el texto. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de esto? Es que nosotros lleguemos a un nivel que esquematicemos en cierta forma nuestro texto, ¿ya? Eso suena un poco extraño, un poco difícil, pero no lo es tanto. Es básicamente estructurar mi texto. Decir, en este apartado necesito enfocarme en esto y en esto. En este apartado me enfoco en esto y en esto, y en el otro en esto, ¿ya? Por lo tanto, esa estructura me va a permitir a mí organizar mis ideas, ¿cierto?, de una manera pertinente y no irme por las ramas, ¿cierto?, y centrarme fundamentalmente, que es lo más importante en un texto escrito, centrarse, ¿ya? Para ello, vamos a empezar hoy, como les dije, con la parte que es de planificar. Para ello, vamos a hacer una actividad. Yo les dije que idealmente tenían que traer pensado ya su tema. ¿Alguien tiene pensado un tema? Algo, nada relacionado con alguna asignatura. Pueden, incluso si tienen algún trabajo escrito en otra asignatura, pueden relacionarlo. Entonces le va a servir para matar dos pájaros de un tiro incluso. Si tienen que hacer otro trabajo en otra asignatura. Entonces, ¿cuál es la idea para identificar el tema? Mi problema. Lo primero es observar mi entorno, ¿cierto? ¿Cuál es su entorno? Su trabajo, su carrera. A partir de esos dos ámbitos, ¿cierto?, ustedes pueden identificar ciertos elementos. Una necesidad, un problema. Y a partir de aquello, ¿cierto?, yo voy empezando a buscar y analizar situaciones, causas, problemas, ¿cierto?, y posibles soluciones a dicho problema que yo ya identifiqué. Lo más importante, como dice acá, el tema que sea acotado, que sea relevante y que completamente novedoso, ¿ya? Eso es importante. El tema, la problemática, perdón, que sea reconocible y que no tenga una solución inmediata o única al momento de la participación inicial. Si yo identifico un problema que es totalmente evidente, ¿cierto?, y que la solución también es evidente, no me va a dar para investigar, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Que sea bien novedoso, agotado, ¿cierto? Pero que a la vez sea reconocible, pero que no tenga una solución tan inmediata tampoco, que tenga un poquito, ¿cierto?, de trabajo en el tema de escoger una problemática. ¿En qué voy a enfocar yo? ¿Ya? Tienen que identificar las posturas que existen sobre ese tema, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Señalar aquellas ideas que existen sobre el tema, relacionándolos con puntos de vista sobre el problema o la solución, grados de conocimiento y de interés sobre este, ¿ya? O sea, sobre las posturas que existen sobre el tema. Si, por ejemplo, en el tema de, no sé, el medio ambiente, existen dos posturas. La gente que dice que existe realmente un problema en el tema de la contaminación, ¿cierto?, y en el nivel mundial, y otros que dicen y defienden que no, ¿ya? Por lo tanto, cada uno se sustenta obviamente en sus propias posturas. La idea es que ustedes también traten de identificar qué posturas pueden existir, ¿cierto?, en el tema que ustedes ya identificaron. ¿Qué aspectos se deben mencionar? Se trata básicamente de una lluvia de ideas. Identificar todos aquellos elementos que puede abarcar mi tema. ¿Para qué me va a servir esto? De nuevo, para delimitar, ¿cierto? Y así saber en qué me tengo que centrar. Porque si yo identifico ideas principales, ¿cierto?, que es lo que yo realmente necesito enfocarme y investigar, después voy a empezar a delimitar en lo que es necesario y lo que no es necesario. Voy a decir, esta información quizás no es relevante, por lo tanto no la tengo que integrar. Y me ahorro trabajo también, ¿cierto?, de mayor investigación, mayor todo. Y
Entonces lluvia de ideas en relación a aquellos puntos relacionados con el tema que se deben abordar en la investigación. ¿Qué sé, o sea, qué sé yo, ¿cierto?, sobre el tema? Refiere a aquella información que se conoce y que permite aproximar el tema, desde surgen los vacíos de conocimiento sobre el tema. Esto está relacionado con la prelectura. ¿Se acuerdan que en la unidad número 1, ¿cierto?, el primer paso que se dio era la prelectura? No sé si lo vieron con la profesora Fernanda. ¿No? Ya, la prelectura consiste en que cuando yo me enfrento a un texto por primera vez, lo ideal es leer solamente de manera muy superficial, identificando conceptos claves, ¿cierto?, identificando el título, leyendo y deteniéndome en los índices, porque todo eso me entrega información, ¿ya? Y esta información me va a poder a mí permitir delimitar entre lo que sé y lo que no sé. Y lo que no sé me va a permitir rellenar vacíos informáticos. Entonces, ¿y de asociación igual? Asociación, perfecto. Porque en la parte de conocimientos previos, que es lo que yo sé, voy a empezar a asociarlo, ¿cierto?, con las cosas que yo ya conozco, con el conocimiento nuevo. Y al momento de enfrentarme a algo desconocido, ya voy a poder tener una aproximación. Y voy a poder también delimitar un poco sobre lo que no sé para saber qué tengo que investigar. ¿Qué es lo que se requiere investigar entonces? Una vez delimitado los aspectos que se deben mencionar, lo que yo sé y lo que yo no sé, voy a ser capaz entonces de delimitar también qué es lo que tengo que investigar específicamente. Al hacer esto nos va a permitir no darnos un trabajo de días y días y días, ¿cierto?, de investigar y de ir tachando información de que no me sirve, nada me sirve de lo que estoy investigando, sino que delimitar antes de empezar a escribir, ¿cierto?, todo lo que tengo que investigar. ¿Qué necesito saber? Necesito ciertas definiciones, ¿cierto? Necesito quizás el concepto del que entrega algún autor, necesito específicamente algún estudio que avale lo que yo estoy diciendo, por lo tanto voy a tener que recurrir tal vez a alguna encuesta relacionada o algún estudio relacionado con mi tema y ese me va a permitir, ¿cierto?, darle mayor apoyo en mi investigación. Luego mi público objetivo, ¿cierto?, que era lo mismo que es el lector ideal. ¿A quién me estoy refiriendo yo? No estamos hablando en un aspecto coloquial, no es un texto para niños, es un texto académico, ¿cierto? Por lo tanto el lenguaje y todo se tiene que adecuar a aquello. La finalidad, que ya lo dijimos, que es el propósito descrito, ya lo habíamos mencionado, que era evaluar, ¿cierto?, diagnosticar y proponer. Y finalmente el contexto, que como dije es un contexto formal y académico. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener que ingresar a su aula virtual. Ahora vamos a trabajar en el aula virtual, en el computador. Van a tener que sacar su computador de nuevo, ingresar al aula virtual, unidad número 2, y van a encontrarse con el taller 2.1. ¿Ya? Y en ese taller tienen que analizar todos esos aspectos sobre el tema que supuestamente ya tienen. Ya, si no, van a tener que empezar a pensar hoy, ahora, y lo ideal es que ya dejarlo delimitado, porque la próxima semana empecemos a empezar con investigar, ¿ya? Y para investigar ya tenemos que tener claro el tema. ¿Cuándo? Lo dije ayer, entre el 29 y el 30 de mayo. Tenemos un mes, un poquito más de un mes. Tiempo suficiente que piensen que además son 3 páginas, o máximo. Ya, por lo tanto tampoco estamos hablando de una investigación de 10 páginas, ya es algo muy chiquitito, muy delimitado, por lo tanto tampoco se estresen con el nivel de estudio que vamos a realizar. Comentó en alguna ocasión que iban a hacer X cantidad de palabras. Eso igual aplica, ¿sí? Como es que las 1000, no. O sea, que las 1000, como yo les dije, las 1000 palabras son como 2 páginas, creo. Y dependiendo de la fuente, y obviamente dependiendo de si yo utilizo gráficos, si yo utilizo un mapa conceptual, si yo utilizo un diagrama o una imagen, ¿cierto?, que me ayude a mí a respaldar mi información, que la voy a ocupar como una cita tal vez, ¿cierto? Obviamente va a crecer las páginas, o van a ser más páginas, y va a ser la misma cantidad de palabras, ¿ya? Pero en el Word, cuando uno va escribiendo, te va saliendo al tiro la cantidad de palabras, así que sirve como para delimitar un poco, para que sepan que no es algo tan extenso, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? El tema, ¿cierto?
esperemos un poquito. Primero quiero que hagamos esto. Haciendo esto vamos a tomarnos 10 minutitos. ¿Ah? Hasta ahí eso con la explicación, sí. Bueno.